Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a entreteneros durante una horita, más o menos. Y ya estamos también dispuestos para disfrutar de todo lo que se viene por delante, que no es poco, ¿eh? Un programa, como siempre, llenito de contenido de lo mejor. Y no es porque lo hagamos nosotros, es que ya sabéis que somos, bueno, pues muy intensos, vamos a decirlo así. Y hasta que no encontramos lo mejor de lo mejor, lo último para vosotros, para traeroslo aquí y que vosotros estéis bien informados de todo, nosotros no paramos. Eso es así. Así que bueno, gracias por estar ahí, por supuesto, como siempre, fieles a la cita, como cada miércoles a las 19 horas en misteriofm.com, o si no, también ya sabéis que podéis escucharnos en cualquier plataforma podcasting, la que tú prefieras. Pones en el buscador Canal del Misterio Programa y ahí enseguida nos encontramos. Eso sí, como siempre os digo, si queréis escucharnos antes que en cualquier sitio y además con la mejor calidad de sonido, podéis hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. Si nos buscáis ahí, estaréis, bueno, pues al tanto de todos los programas que vamos subiendo y demás cositas que también vamos a ir subiendo. Os esperamos allí. Nos encantaría que todos vosotros que nos escucháis pues a través de iVoox, de Spotify, de Apple Podcast, bueno, pues que os vengáis a nuestro canal de YouTube y nos hagáis la visita ahí, por lo menos que os suscribáis y bueno, pues eso, que nos digáis hola a través de los comentarios que tenéis ahí, ¿vale? Porque eso también nos hace muchísima ilusión. No os puedo decir otra cosa porque es que la verdad es que nos llena el alma. Cada vez que nos llega algo de vuestra parte, nos hace muchísima ilusión. Así que por favor, hacedlo más. Bueno, ahora sí, ya, no me enrollo más. Comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues ya estamos aquí en la compañía de Eva Expósito y
Eva, creo que hoy estás dispuesta a hablarnos de nuestra preciosa memoria y del poder de concentración que tenemos, ¿no? Exactamente, Nuria. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de esto, de cómo potenciar nuestra memoria y nuestra concentración, pues un poquito a través de la herramienta pues que yo soy especialista y que me encanta, me fascina, que es la hipnosis, ¿no? Y el poder de la mente. Bueno, pues cuéntanos cómo funciona la memoria y la concentración en nuestro cerebro. Pues mira, la memoria y la concentración, así para que nos hagamos una idea, son como dos grandes compañeras de viaje en nuestra mente. Ambas trabajan juntas todo el tiempo y al final entender cómo funciona nos va a ayudar muchísimo a ver que si a veces falla no es porque, oye, fallamos nosotros o estemos rotos o un problema ahí por ahí o que tengamos mala suerte, sino porque simplemente no les estamos dando esas condiciones óptimas que necesitan pues, para trabajar bien y juntas, ¿no? Así que si te parece, Nuria, vamos a verlo de una forma muy sencilla. Mira, para explicarlo así de forma sencillita, mira, la concentración sería como el foco de una linterna, para que nos hagamos una idea. Sí. Si la linterna al final apunta bien, o sea, es decir, enfocamos justo donde queremos, ¿no? Ahí vamos a centrarnos y vamos a iluminar bien. Pero si el foco está disperso o débil, la luz se dispersa, ¿no? Se va para todas partes, ¿no? Entonces es cuando no ves nada claro. ¿Y qué pasa? Entonces la memoria es como si fuese ese archivador de la información que si nos concentramos bien es mucho más fácil guardar lo que vemos o vivimos, ¿no? En ese tipo de archivador mental. O sea que ahora pues un poquito la pregunta, ¿no? Esa, me la hago yo a mí misma, Nuria. Sí. ¿Qué necesitaría nuestra mente pues, para que ese sistema funcione bien? Ajá. Es decir, tanto pues, la parte, ¿no? Tanto la concentración como la memoria. Claro. Pues mira, básicamente necesitamos dos cosas muy simples. Primero, atención plena. Y me dirás, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Pues mira, la atención plena es estar presentes en lo que estamos haciendo, sin hacer 5 cosas a la vez, ¿no? La típica multitarea, ¿no? Sí, sí. A la que estamos acostumbrados, ¿no? Y eso el cerebro no lo lleva nada bien, ¿eh? Aunque si nosotros nos pensemos que sí, que somos muy productivos, al final el cerebro esto no lo lleva absolutamente nada bien. Vale. Y luego, segundo, pues el estado emocional adecuado, es decir, estar tranquilos, sin necesidad de ir pues, con el corre-corre, sin ansiedad, sin saturación. Porque si estamos nerviosos, estresados, cansados, al final el cerebro no puede archivar esa información de manera ordenada y correcta, ¿no? Al final, o no la archiva o la guarda en un sitio donde no toca. Así que esto como si fuese, mira, hablando un poquito de archivadores, sería como si fuera una oficina, ¿no? Si hay silencio, hay orden, hay un archivador vacío, todo entra bien y está bien, ¿no? Pero ahora, como haya ruido, prisas y todo esté desordenado y manga por hombro, como se suele decir, al final el pobre cerebro no sabe ni dónde meter, pues eso, nuevos datos, ¿no? Claro, y aquí viene, pues mira, un dato curioso que voy a darte, Nuria. Cuando estamos en un estado de calma, sí, como cuando meditamos o estamos en estado de hipnosis, por ejemplo, el cerebro pasa a estar de modo alerta, es decir, de esas ondas beta, a ondas mucho más tranquilas que son las alfa o las zeta, que son las perfectas para aprender, recordar y organizar mejor toda esa información. Es decir, que cuando estamos más relajados, estamos mejor y funcionamos muchísimo mejor con nuestra mente, digamos. Así que eso sería un poquito... Y mira, te voy a dar un caso, un ejemplo real que tuve hace poquito. Y me acuerdo de una señora, ¿no? que venía a consulta y me decía, bueno, Eva, que voy muy estresada, agobiada, bueno, todo el día pues con el corre-corre, que si el trabajo, la casa, en fin, todos los quehaceres diarios, ¿no? Dice, cuando llego a casa... No recuerdo si apago el ordenador, si estoy en casa, o sea, y si estoy en el trabajo, no sé si he cerrado la puerta de casa, ¿no? O sea, la mujer iba ahí un poco, pues, atabalada, ¿no? Entonces empezamos a trabajar pequeñas relajaciones y técnicas de atención plena que decía antes, ¿no? Como una de las técnicas importantes. Y nada, en poquitas semanas, ¿no? Me decía que, bueno, que era capaz de concentrarse en una sola cosa a la vez, cosa que para ella eso era imposible, ¿no? Siempre iba con la multitasking, ¿no? La multitarea. Y se sentía pues mucho más, pues recordaba muchísimo mejor, se sentía menos olvidadiza, que estaba mucho más presente en todo. Así que, bueno, al final pues la solución no es estudiar más, ¿no? O hacer ejercicios de memoria complicados. Yo creo que al final la solución es calmar un poco la mente y darle ese espacio
a esa parte, ¿no? Y así la memoria poco a poco vuelve a funcionar sola como siempre había podido hacerlo. Uh-huh. ¿Y la hipnosis puede ayudar a cualquier persona a mejorar su memoria o depende de cada uno? Bueno, al final, pues esto depende un poquito de cada uno. Evidentemente, la hipnosis siempre nos va a ayudar a todo esto, evidentemente. Esto, mira, no importa al final la edad ni la profesión, y si crees que estás despistado de nacimiento, ¿no? Lo típico, ¿no? Es que yo ya nací así, ¿no? Un poco despistado, ¿no? Sí. Al final todos tenemos ese potencial mental increíble. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no sabemos, ¿no?, cómo acceder a él, ¿no? Y bueno, la hipnosis funciona porque va directa a eso, al subconsciente, ¿no? Que es como el disco duro de nuestra mente, y ahí está pues toda nuestra capacidad para aprender, recordar, concentrarnos, crear, todo esto, sí. Bueno, pues cuéntanos cómo es el estado este de hipnosis y qué le pasa a la mente, ¿no?, cuando está bajo este estado de hipnosis. Pues mira, esto es una muy buena pregunta porque mucha gente todavía cree que la hipnosis es dormirte o quedarte dormido o quedarte inconsciente, ¿no? Como las películas, espectáculos y demás. Pues no es así para nada, ¿no? En hipnosis estás completamente consciente, es un estado de relajación profunda, pero con plena atención. Y esto sí que quiero recalcarlo, ¿no? Estamos despiertos, estamos concentrados, pero despiertos y conscientes. Como cuando lees un libro o cuando ves la típica película, ¿no? Siempre pongo los mismos ejemplos, pero es que son casos muy, muy, muy gráficos, ¿no? Y bueno, y estás ahí presente, pero muy enfocado en una sola cosa. Lo que cambia es que la mente crítica, es decir, esa vocecita que siempre está ahí evaluando, analizando, juzgando, ¿no? Esa que nos va diciendo, oye, ¿lo estaré haciendo bien? O esto será verdad, será mentira, sí, ¿no? Pues esta se calma, esta se queda más relajadita. Entonces el subconsciente se abre y absorbe mejor todo lo que queremos trabajar. Memoria, concentración en este caso, seguridad, bueno, al final lo que queramos trabajar, ¿no? Así que en hipnosis no pierdes para nada el control, al contrario, te conectas muchísimo mejor contigo mismo, contigo misma. Bueno, ¿y cuánto tiempo se tarda en notar resultados cuando usas la hipnosis para mejorar la memoria? Bueno, esto siempre va a depender un poquito de cada persona. Por lo general, los cambios empiezan a sentirse súper rápido en poquitas sesiones. Hay personas que tras 1 a 2 sesiones, o sea, en plan rápido, ya notan que se distraen muchísimo menos a leer o a estudiar, ¿no? Y eso, pues mira, para gente, pues eso. Y justo ahora, ¿no?, que estamos acabando el curso, ¿no? O también gente que está estudiando oposiciones, ¿no? Someterse a ese tipo digamos, de tratamiento, ¿no?, de hipnosis, ¿no?, les viene muy bien, sobre todo en esta recta final, ¿no?, de universidad y demás. Luego también a otros empiezan a recordar mejor nombres, ¿no? Esto que nos cuesta tanto muchas veces o que casi siempre se nos olvida, ¿no? Nombres, citas, pequeñas tareas cotidianas. Pues hay personas que también rápidamente empiezan a recordar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y quien realmente luego hace ya un trabajo más profundo por su cuenta, ¿no?, y practica más esta relajación hipnótica a diario, esos 5 o 10 minutitos, pues ver un progreso espectacular en poquísimas semanas. Su mente se siente muchísimo más despejada, más organizada y sobre todo más ágil, ¿no? Ese pensamiento rápido que dices, oye, mira, qué rápido pienso, ¿no? Tengo agilidad mental. Sobre todo notan eso mucho. Mira, y hablando un poquito de lo de que te decía, ¿no?, de las oposiciones, mira, un chico, ¿no?, que estuvo conmigo, ¿no?, estaba estudiando, pues eso, unas oposiciones, ¿no?, y llegó pues con muchísima ansiedad. Yo creo que casi como todos, ¿no?, los que estudian oposiciones, ¿no? Porque además era oye, mira, es que estudio y me paso horas y horas estudiando y que no recuerdo los temas, ¿no? Era algo que le agobiaba muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que estuvimos unas 3, 4 sesiones y al cabo de este tiempo, ¿no?, trabajando pues eso, la relajación, la visualización. En hipnosis me dijo, mira Eva, dice, ahora es como si mi cabeza tuvieran ese orden, ¿no? Dice, entro como en mi biblioteca mental, ¿no? Y todo está ahí ordenado, ¿no? O sea, se lo había ordenado visualmente como si cada tema fuese un tomo. Sí. Y entonces cada vez que necesitaba algo, iba allí, ¿no?, visualizaba su biblioteca mental, cogía el tema y así de potente, ¿no? Puede ser el cambio, imagínate. Vaya. Oye, ¿y esas técnicas las puede aprender cualquier persona sola o siempre necesita a un terapeuta a su lado? Bueno, las dos cosas son válidas al final, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Oye, pues si para empezar, pues cualquiera puede practicar técnicas sencillas de autohipnosis, ¿no?, en casa, como esa visualización o relajación consciente.
pues eso, cada día pues haciendo 5 o 10 minutitos diarios ya se producen muy buenos cambios, ¿no? Ahora, luego si quieres pues hacer un trabajo muchísimo más profundo, pues por ejemplo, eliminar bloqueos de infancia, creencias limitantes, no sé, miedos al fracaso. Y que muchas veces esto nos deriva en una falta de memoria, muchas veces, o falta de concentración, pues ahí sí que es mejor pues trabajar acompañado, ¿no?, de un terapeuta, porque puede guiarte muchísimo mejor pues para llegar al origen del problema, ¿no? Piensa que esto es como hacer ejercicio, ¿no? Puedes salir a caminar tú solo, ¿no?, tú sola, y mejorar tu forma física, si además eres constante, pero ya si quieres preparar, por ejemplo, una maratón, pues ya te vendrá muchísimo mejor pues entrenar con un entrenador personal, ¿no?, que te oriente, ¿no? Pues con la mente al final pasa lo mismo, ¿no? Hay algo que sé que hay mucha gente que le tiene pánico, que es el hablar en público o incluso hacer exámenes, ¿eh? Hay gente que se sabe muy bien la lección, que lo tiene todo muy bien preparado, pero es llegar y ponerse delante del examen y se bloquea. Los propios nervios hacen que se bloquee. ¿Estas técnicas también ayudan a estas personas? Claro, totalmente. Y de hecho son las dos áreas, justo las que dices, donde más se usan, ¿no? La parte de exámenes, sí, exámenes, y el hablar en público, ¿no? El expresarse, ¿no?, a una audiencia o a un pequeño público, da igual, ¿no?, el exponerse, ¿no? La falta de memoria en un examen, por ejemplo, o una charla, no suele ser por mala cabeza, sino por bloqueo emocional, es decir, por nervios, miedo a fallar o por presión. Al final lo sabemos y lo sabemos muy bien. Lo único que nos bloqueamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con la hipnosis? Pues esto nos ayuda a relajar la mente antes de la situación y luego a programarla para actuar pues con mucho más calma, más confianza y que, bueno, pues que esas ideas, ¿no?, o esa memoria fluya con normalidad y naturalidad, ¿no? Mira, una chica joven que estaba estudiando magisterio, Nuria, tenía pánico escénico, era de las típicas, ¿no?, lo que decimos, no solamente en la parte de examen, que también, sino el exponerse, ¿no?, el de, oye, el tribunal, que sé que voy a tener que pasar un tribunal, ¿no? Bueno, pues esta chica pobrecita se quedaba en blanco, ¿no?, en cada exposición que tenía, en los exámenes orales que tenía. Pues bueno, después de que trabajamos juntas, ¿no?, todo el tema de la visualización positiva, sobre todo bajo hipnosis, pasó esa defensa final, o sea, ese examen final de grado sin olvidar ni una sola palabra, así que nada más. Además me acuerdo que me dice, Eva, matrícula de honor, o sea, estaba la chica súper contenta, y ya te lo cuento y de verdad que me emociono porque de verdad que fue muy, muy sonado eso. Para mí fue una gran satisfacción haber podido acompañar a esta chica, la verdad es que sí. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría y qué satisfacción, ¿no?, por tu parte. Sí, porque mira, al final ella usó estas técnicas en momentos de presión y esto al final le marcó una gran diferencia, ¿no? Y mira, de haber pasado un examen pues bien, normal y tal, a tener matrícula, ¿no? Y oye, pues de quedar en una posición en sus oposiciones, ¿no? De quedar en un número muy, pues eso, muy beneficioso para ella. Qué bueno, qué bueno. Oye, como experta en hipnosis que eres, si hay alguien que quiere, pues ahora mismo, empezar a mejorar su memoria a través de la hipnosis, ¿qué sería lo primero que tú le recomendarías? Yo lo primero que le recomendaría es algo muy sencillito, pero que muy poderoso. Es esto que decía antes, que son los 5 o 10 minutos, dedicarlos cada día a cerrar los ojos, respirar profundamente y visualizar su mente como si fuera una sala luminosa, tranquila, donde está todo ordenado y accesible. Te puede parecer, pues qué chorrada, ¿no? Al final no necesitamos grandes gestas, ¿no? Esto que parece un juego de niños, el cerebro, al final, lo más sencillo es cómo lo entiende mejor, ¿no? De hecho, fíjate, el cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta. Sí. Entonces, si le mostramos imágenes de orden, de claridad, de confianza, ¿no? El minimalismo, ¿no? ¿no? Todo empieza a funcionar muchísimo mejor, ¿no? Y de forma muchísimo más natural. Y sobre todo, otra cosa súper importante, sí, está muy bien, ¿no?, que hagamos estos 5 o 10 minutos, pero es importante también la constancia, que esto lo hagamos cada día, ¿no? Claro. Esto es como regar las plantas al final. Si lo haces cuando toca y, oye, pues un poquito cada día, pues al final esto crece fuerte y bien, ¿no? Claro. Además, ahora, si lo dejamos ahí días y días sin... Sí, dime. Sí, no, digo que lo tienen muy fácil, además, porque con que escuchen las meditaciones de nuestro compañero Ricard Salom, bueno, pues que son de unos 10 minutillos, vamos,
Claro, mejor ya lo imposible. tienen, exactamente. Ya lo tienen. Es que claro. es eso, son esos 5 o 10 minutos, ¿no? Y además, mira, son meditaciones guiadas del Sí, compañero, sí. que además, mira, es que lo tienen súper, súper fácil. Así que Sí, os sí. animamos a todos a que cojan estas meditaciones de Ricard, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya para terminar, un consejo para todas aquellas personas que consideran que tienen mala memoria. Bueno, yo les diría que, bueno, primero que dejen de pelearse ya con su mente, ¿no? Que no hay mentes malas o fallidas o malas memorias, no. Hay mentes que están saturadas, cansadas y muy dispersas. Al final es eso, mucho ruido hay por ahí, ¿no? Sí. Que cuando cambiamos, pues eso, la forma de tratarnos, cuando dejamos de criticarnos sobre todo, ¿no? Y empezamos a entrenar la mente con amor, con paciencia, con autocuidado, al final la memoria y la concentración florecen. Eso es así, ¿no? Así que si sientes que te falla la memoria, y eso hago aquí un llamamiento a todos, ¿no? Que no se castiguen, sobre todo, que Claro. escuchemos a nuestra mente, darle ese descanso, esa calma, Sí. y que ya verán como todo lo que es capaz de hacer nuestra mente cuando está en calma y está focalizada. Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues como siempre, la verdad es que es súper útil todo lo que nos enseñas cada vez que estás con nosotros, Eva, es una gozada. Y bueno, ahora dinos tus vías de contacto para todos aquellos que quieran, pues eso, seguirte la pista, tener una consulta contigo, lo que sea. Sí, pues mira, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Eva Expósito Hipnosis y también en el canal de YouTube con el mismo nombre. Y además, mira, Nuria, precisamente justo en el canal de YouTube tengo una hipnosis para potenciar la memoria, la concentración y el estudio. Así que todas esas personas que quieran probar, Muy ¿no? bien. Una hipnosis guiada, gratuita, que la tengo ahí especialmente, pues eso, la he Qué hecho bueno. especialmente pues a eso, para todas esas personas que quieren, ¿no? Acercarse a la hipnosis y, bueno, pues además, mira, a más, potenciar mente, memoria, estudio y concentración. Así que pueden visitarla y la pueden escuchar tantas veces necesiten. Esto tiene efecto acumulativo, Qué bien. por lo tanto, siempre suma. Qué bien. Bueno, pues compañera, lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, por compartir todo esto que tú experimentas y bueno, ya sabes que siempre somos mejores cada vez que estamos contigo. Pues muy buenas noches, Nuria, muchas gracias y un placer para mí acompañaros a todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com. Astronomía en Canal del Misterio. Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotech Latino. Muy buenas noches, Nuria. Un abrazo a todos tus oyentes. Es un placer estar con ustedes de nuevo esta noche y charlar sobre astronomía y el espacio. En esta ocasión vamos a empezar por comentar que la NASA ha anunciado que lanzará la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años en febrero de 2026. Se trata de la misión Artemis II, un vuelo de 10 días alrededor de nuestro satélite natural, sin alunizaje por el momento, pero clave para preparar futuras misiones con descenso a su superficie. Inicialmente, esta misión fue prevista para abril de 2026. La agencia busca ahora adelantar esa fecha hasta el 5 de febrero. Aún así, se enfatiza en que la seguridad es la prioridad, ¿no? La tripulación está conformada por 4 astronautas, Wright Wiseman,
Victor Glover y Christina Koch, que son de la NASA, y también Jeremy Hansen, que pertenece a la Agencia Espacial Canadiense. Ellos serán los primeros seres humanos en viajar más allá de la órbita terrestre baja desde que lo hizo el Apolo 17 en el año de 1972. El objetivo principal de Artemis II es probar todos los sistemas del cohete y la nave espacial antes de intentar un alunizaje para futuras misiones. El poderoso cohete SLS y la cápsula Orión ya están casi listos, Nuria. Quedan solo pruebas terrestres por completar. Durante el vuelo, pues los astronautas recorrerán más de 9,000 kilómetros más allá de la Luna, que la distancia más lejana que jamás se haya alcanzado por seres humanos. Realizarán maniobras de aproximación con el módulo ICPS, ensayando procedimientos necesarios para futuras conexiones con vehículos de alunizaje. También actuarán como sujetos de experimentación científica, Nuria, ya que pues se analizarán cambios fisiológicos en su sangre mediante organoides, tanto antes como después del viaje, para estudiar los efectos de la microgravedad y de la radiación espacial sobre sus cuerpos. El reingreso, pues ya sabemos que es una de las fases más delicadas, es una maniobra muy difícil de concretar y muy peligrosa. La reentrada a la atmósfera terrestre y también pues el amerizaje frente a las costas de California. El resultado del Artemis II será determinante para definir el calendario del Artemis III, la misión que sí intentará llevar astronautas de nuevo a la superficie lunar. Sin embargo, Nuria, expertos advierten que el objetivo de la NASA de alunizar no antes de mediados de 2027 podría ser muy optimista debido pues a los altos costos y a los desafíos técnicos pendientes, especialmente con el sistema de alunizaje, ya que pues recordemos que está a cargo de la nave Starship de SpaceX, que aún no ha completado vuelos orbitales tripulados. Estamos a punto de presenciar un nuevo momento histórico, Nuria. Tendremos la oportunidad de revivir la emoción que sintieron quienes fueron testigos del primer alunizaje aquel 20 de julio de 1969. Y hablando de datos históricos también, pues esta misión Artemis marca un momento muy especial. Sabemos que llevará a la primera mujer a la Luna, que es un paso gigantesco no solo para la exploración espacial, sino también para la representación femenina en la ciencia. Y aprovechando esta ocasión, me gustaría dedicar un pequeño espacio pues para recordar a una mujer muy importante en la astronomía, cuyas contribuciones pues han ayudado a expandir nuestra comprensión del universo mucho antes de que ir al espacio fuera siquiera una posibilidad para las mujeres. Ya ves, Nuria, con estas noticias que tenemos esta noche. La triste noticia es que falleció a los 77 años de edad la reconocida astrónoma y divulgadora científica mexicana Julieta Fierro Gosman, una de las voces más importantes de la ciencia en América Latina. Fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y fue autora de más de 40 libros de divulgación científica, como ser La Astronomía de México, La Familia del Sol y su más reciente obra, que se publicó en este mismo año 2025, Astronomía. ¿Para qué? En este último libro, Fierro abordó temas como la vida extraterrestre, los agujeros negros, el futuro del universo y las ondas gravitacionales, siempre con su estilo claro, apasionado y profundamente humano. En su última entrevista con la BBC Mundo, Julieta comparó la astronomía con una canción en otro idioma. Pues ella decía que aunque no se entienda, puede llegar a conmovernos con su belleza. Habló cómo esta ciencia se apoya en la historia, en la química, la física y las matemáticas para enseñarnos no solo sobre el universo, sino también sobre nosotros mismos. Ella destacó los aportes prácticos de la astronomía a la vida cotidiana, desde el GPS hasta la posibilidad de la minería espacial. Recordó que la ciencia pues avanza equivocándose, aprendiendo y volviendo a intentarlo. Fierro también explicó los esfuerzos actuales por encontrar vida en otros mundos, como ser Europa, la luna de Júpiter, Marte, donde pues ahí sabemos que hay indicios de agua, y exoplanetas donde podrían existir formas de vida que no dependen de la fotosíntesis, sino de procesos químicos diferentes. Habló también de los agujeros negros como lentes gravitacionales que permiten ver las galaxias más antiguas y también de las ondas gravitacionales, que es una nueva forma de observar el cosmos. También explicó la importancia de los neutrinos, que son partículas que atraviesan todo, incluso nuestros cuerpos, y que podrían revelar secretos del universo primitivo. Sobre la gran pregunta científica de hoy, que es la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad,
Fierro mencionó que la teoría de cuerdas como podría ser pues un posible camino para poder resolver esta incógnita, aunque pues no confirmado, por supuesto. Recordó que Einstein desconfiaba, mejor dicho, de la cuántica, pero hoy en día existen experimentos. Ella mencionó también que incluso hace referencia a los satélites chinos donde se han hecho este tipo de experimentos que demuestran pues, fenómenos como el entrelazamiento cuántico. Fuera del laboratorio, Julieta también fue una firme defensora del papel de la ciencia en la sociedad, criticó la falta de inversión en educación y ciencia en México, pidió políticas públicas que vinculen el conocimiento como justicia social. Planteó también que ayudar a combatir la pobreza implica ciencia, tecnología y también formación integral. Como mujer científica, ella celebró la llegada de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México y que también Claudia Sheinbaum es graduada de física, y expresó su esperanza de que ella impulse un plan educativo a largo plazo con formación gratuita y con calidad para todos. Julieta Fierro deja un legado inmenso, Nuria. Acercó el universo al público con palabras sencillas, sin perder esa profundidad necesaria en este ámbito. Convirtió preguntas complejas en conversaciones accesibles, siempre con pasión, con humor y con suma claridad. Y esto pues es todo por esta noche, Nuria. Como ves, ambas noticias, aunque distintas, nos recuerdan el poder transformador de la ciencia. Por un lado, el futuro se abre con nuevas misiones espaciales que llevarán a la humanidad y, bueno, por primera vez a una mujer también, de regreso a la Luna. Y por el otro, pues despedimos a una mujer que dedicó su vida a enseñarnos a mirar hacia el cielo con curiosidad y con pensamiento crítico. Julieta Fierro nos enseñó que la astronomía no es solo mirar las estrellas, sino entender quiénes somos y cómo podemos construir un mundo más justo a través del conocimiento. El universo pues sigue expandiéndose y nosotros con él, Nuria. Con esto concluyo pues el día de hoy. Nos reencontraremos en el próximo programa para seguir hablando del espacio, de sus misterios, descubrimientos y futuros posibles. Por favor, nunca dejen de mirar hacia arriba, disfrútenlo, vívanlo y como siempre pues nos encontraremos de nuevo aquí mismo en el próximo programa. Hasta pronto y gracias por formar parte de este viaje estelar esta noche. Un abrazo a todos. En aurastral.es encontrarás todo lo que necesitas para despertar tu magia interior. Velas, inciensos, oráculos y cursos que transformarán tu energía. Y además, si eres oyente de Canal del Misterio, introduce el código MISTERIO20 y obtén un 20% de descuento en tu pedido. auraastral.es, tu conexión con lo invisible. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación conecta con tus pies. Si el pie no es firme, el camino no se recorre de la misma manera. Gracias por llegar hasta aquí y entrar en tu templo interior. Para hacer esta meditación, encuentra donde poder sentarte cómodamente, cerrar los ojos y relajar todo tu cuerpo, asegurándote de tener la planta de tus pies descalzos, a ser posible, bien apoyados en el suelo. Otra opción para esta meditación es hacerla tumbándote en el suelo boca arriba, los brazos relajados al lado del cuerpo, las rodillas dobladas y los pies también con toda la planta apoyada en el suelo. Empieza por inhalar por la nariz y exhalar por la boca durante los próximos segundos.
Cambia tu respiración. Ahora quiero que inhales y exhales sin prisa por la nariz. Pon atención a tus pies. Concéntrate en sentir tus pies y continúa inhalando y exhalando por la nariz unos segundos más. Sigue igual. No te distraigas por las cosas que te rodean. Ahora, pon atención al peso de tus pies. Como ejercicio, levanta el pie izquierdo a 1 centímetro del suelo durante 3 segundos. 1, 2, 3. Y déjalo caer suavemente para sentir su peso. Ahora, levanta el pie derecho a 1 centímetro del suelo durante 3 segundos. 1, 2, 3. Déjalo caer y siente su peso. Prueba una vez más con cada pie tú solo y sobre todo siente el apoyo de los pies. Sigue conectando con tus pies. Esta vez quiero que te centres en sentir su volumen, su forma y su tamaño. Como ejercicio, inhala por la nariz, imaginando que llenas de aire tu pie izquierdo. Dirige la respiración a tu pie izquierdo. Ahora, exhala por la nariz, imaginando que sacas todo ese aire y respirando de manera normal, observa y siente tu pie izquierdo. Pruébalo unos segundos más, solo el pie izquierdo. De la misma forma, esta vez quiero que te centres en sentir el volumen, la forma y el tamaño de tu pie derecho. Haz el mismo ejercicio. Inhala por la nariz imaginando que llenas de aire tu pie derecho. Dirige la respiración a tu pie derecho. Ahora exhala por la nariz imaginando que vacías todo ese aire, deshinchando el pie. Respira de manera normal. Observa y siente tu pie derecho. Pruébalo unos segundos más con este mismo pie. Ya has sentido el peso de tus pies, la forma, el tamaño y el volumen. Ahora, conectando profundamente con tus pies, quiero que pruebes de escuchar a través de ellos, captar las vibraciones del suelo, sentir los latidos del corazón en tus pies, sentir la circulación de la sangre. Escucha con los pies. No pienses, hazlo. A nivel energético, los pies tienen sus propios chakras situados en las plantas. Son fundamentales para sentirnos enraizados, conectados con la tierra y estables emocionalmente. Estos chakras nos ayudan a absorber la energía de la tierra para mantenernos equilibrados y centrados, liberando la energía negativa y proporcionando una sensación de seguridad
y conexión con el entorno. Durante los próximos segundos, céntrate en sentir la energía de tus pies, el hormigueo, la vida que hay en ellos. Si el pie no es firme, el camino no se recorre de la misma manera. Con esta reflexión y todo lo que ya has experimentado en esta meditación del pie, tómate un minuto para dejarte llevar, para meditar, descansar, para sentir, para dejarte sorprender. No pienses, hazlo, solo tienes un minuto, aprovéchalo bien. Gracias por escucharnos y hacer esta meditación. Lentamente abre los ojos y sin prisa ponte de pie. Como ejercicio durante el día de hoy, camina como si besaras el suelo. Te propongo caminar con plena atención y conciencia, suave y atentamente, sintiendo cada paso, consciente del entorno, amando la tierra que estás pisando y conectando con el presente a cada paso. Que tengas un feliz día. Namaste. Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a conocer las últimas noticias, la actualidad que nos trae siempre Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches a todos, Nuria. Una semanita más. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué actualidad nos traes esta semana? Pues mira, vamos a empezar la sección de esta semana con un protagonista que sé que te gusta mucho, que son los árboles, Nuria. Me encanta. Vamos a hablar de un olivo que resulta que es el más viejo de España, pero que sigue dando frutos. Resulta que es un olivo romano de 1700 años con el que todavía se hace aceite. Cuando alguien enterró una semilla ya por el año 314 después de Cristo, difícilmente pudo imaginar que casi 2 milenios después ese gesto seguiría vivo en forma de árbol. El resultado es hoy lo que conocen como la Farga del Arión, que es un olivo que está situado en una comarca de Tarragona. Ha superado guerras, sequías y hasta cambios de civilización. Lo más llamativo, Nuria, como he dicho al inicio, es que todavía es productivo. Y esas aceitunas son las que forman parte del exclusivo aceite, no sé si te suena, de oliva virgen extra llamado aceite Farga milenaria. Ajá. Pues con un perímetro de tronco superior a los 8 metros y una base de hasta 18, impresiona por su tamaño.
alcanza una altura de 6,5 metros, lo que le convierte además en el olivo más grande de toda Cataluña. Su resistencia también es un símbolo de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y un detalle, así a modo de anécdota, durante estas generaciones, Nuria, familias enteras han ido cuidando de este olivo para mantener viva esta tradición. ¿Qué te parece? Pues ¿qué me va a parecer, Cristina? Me parece maravilloso y bueno, me parece fantástico el hecho de que esté ahí, ¿no? Tanto tiempo viendo tantas cosas, como tú has comentado, ¿no? Bueno, guerras, de todo, de todo. Y que ahí esté el tío bien plantado, como se suele decir. Me encanta, me encanta. Sí, sí. Bueno, Nuria, pues vamos a pasar a la segunda noticia que tiene como protagonista pues a nuestra actriz principal de la parte de tecnología, que es la IA, que siempre hablamos de ella. ¿Sí? Pues resulta que el creador de ChatGPT tiene claro cuál es el primer trabajo que va a desaparecer por la IA. Anda. Pues bueno, sabemos que estamos ahí surfeando una ola de automatización impulsada por la inteligencia artificial, que además está transformando nuestro panorama laboral mundial, y resulta que los algoritmos han alcanzado ya, Nuria, un nivel de rendimiento superior al humano en tareas administrativas y de soporte. Pero ¿cuáles son los empleos afectados por la IA? Bueno, pues van a ser, encabezan la lista, los asistentes telefónicos, los agentes de soporte y en general los teleoperadores. Se prevé la desaparición de millones de empleos entre lo que queda de este año y 2030. En el desarrollo informático, ChatGPT podría incluso igualar o superar pronto el nivel de los programadores humanos respecto a la escritura de código. Así que también es una profesión que se ve bastante amenazada. ¿Cómo podemos evitar esto? Siempre en este tipo de noticias me gusta poner ahí un poquito un rayito de luz o de esperanza. Sí. Bueno, pues los expertos tampoco nos han dicho algo que no sepamos. Lo único que nos han apuntado es que como trabajadores debemos de estar formándonos continuamente y tener mayor adaptabilidad profesional. ¿Lo conseguiremos? ¿No? Pues el tiempo lo dirá, Nuria. Bueno, pues depende de la capacidad de adaptación que tenga cada uno, evidentemente, claro. Porque, bueno, a ver, nadie dice que vaya a ser fácil, pero claro, si no te quieres quedar atrás, no queda otra. Hay que actualizarse. Y eso es así, es así. Pero en todos los aspectos de la vida, y en todas las profesiones. Incluso, evidentemente, en la pintura, por ejemplo. ¿Cuántas cosas se hacen ahora con IA? Estas IAs de imágenes que hacen imágenes maravillosas. Pues podrían ser cuadros perfectamente. Sí. Aunque, claro, evidentemente no se puede comparar con una obra de arte. Evidentemente. Evidentemente, sí. Eso es así. Pero bueno, hay mucha gente, cada vez hay más, que prefieren tener una reproducción de una lámina y lo enmarcan y ya está, ya tienen el cuadro, que invertir en una obra de arte. También es verdad. Eso sí, por desgracia sí. Pero bueno, ¿o no te ha pasado, Nuria, de ir a un supermercado y de repente no haber cajeras? Que te lo tienes que cobrar tú. Sí, tú solito. Tú solito, ¿no? Que eso a mí me da una rabia cuando voy, por ejemplo, pues a un supermercado y no por cobrármelo yo, sino porque pienso que de puestos de trabajo pues no estamos eliminando. Y encima si la IA contribuye a ello, pues peor todavía. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, también es verdad que la IA quita un montón de trabajos, pero también da lugar a un montón de trabajos nuevos que nacen. Eso es verdad. Claro, hay que mirarlo todo. Hay que mirarlo todo. Es cierto. Entonces, la clave está, sí, en lo que has dicho al inicio, Nuria. Claro. El saber adaptarnos y evolucionar como profesionales. Claro, exactamente. Y saber cuáles son las nuevas herramientas e intentar, pues, informarte y aprender sobre ello. Es que no queda otra. Exacto, no queda otra. Bueno, Nuria, pues vamos a pasar a la tercera noticia. Vamos a hablar un poquito de arqueología, que hacía unos programas que no hablábamos de ello. Y resulta que vamos a hablar de un descubrimiento en un mosaico romano de hace 1600 años. Resulta que se han encontrado unas chanclas de playa.
Los arqueólogos y los historiadores, pues, y nosotros también, gente a pie de calle, sabíamos que en la antigua Roma tenían auténtica pasión por las termas. Sí. Pero no esperaban encontrar en un yacimiento unas chanclas de playa, pero que son unas chanclas, Nuria, como las que te pones tú para ir a la playa, ¿Qué me a la dices? piscina. ¿Sí? Iguales, de esas que nosotros llamamos chanclas de dedo, Sí, ¿sabes? sí, Que sí. las conocemos así. Sí. Pues iguales, os invito a buscar la fotografía. Uy, porque os va a impresionar. qué curioso. Bueno, resulta que lo más sorprendente es que han datado este descubrimiento en el siglo IV después de Cristo, o sea, por lo que tiene, como he dicho al inicio, unos 1600 años, calculan más o menos. Lo han encontrado en el Frigidarium, que es una sala destinada a los baños fríos, y esas chanclas se pueden observar en unos tonos ocres, y esas gomitas, ¿no?, que nos sujetan el pie, Sí. en tonos azules. Ajá. El objetivo de los romanos era representar la sofisticación y el mundo termal. Pero ¿cómo se han podido conservar después de tantos siglos? Pues lo que han descubierto es que hubo un deslizamiento de tierra durante la Edad Media y la villa quedó sepultada. Por lo tanto, ahora, al descubrirlo, pues se ha encontrado que está intacto el mosaico. Esto, Nuria, es una muestra más de lo avanzada que estaba el Imperio Romano, esta civilización romana. Es impresionante. O sea que os invito de verdad a buscar la foto porque impresiona. Sí. Yo la estoy viendo ahora mismo porque, bueno, la tengo aquí, ahora mismo delante de mí. Y ¡oh, qué maravilla! Es que dan ganas de ponérselas. Madre mía. Totalmente. Wow. Totalmente. Siempre nos imaginamos estas sandalias así de cuero, ¿verdad? Sí, con tiras, o como hemos visto en las películas. Pero unas sandalias es que son de unas chanclas de playa nuestras, vamos. Maravilla. Qué maravilla. Que es impresionante. Madre es mía. impresionante. Sí. Bueno, pues Nuria, vamos a terminar la sección de esta semana hablando de animalitos. ¿Sí? Siempre tienen un hueco en nuestra sección. Siempre. Y siempre. Los adoramos. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que dice Harvard sobre los sueños de los animales. Resulta que, según una investigadora de la Universidad de Harvard, llamada Deirdre Barrett, los perros y los gatos presentan fases de sueño similares a las humanas. Entre ellas también tienen la conocida fase REM. Por lo que las mascotas no solo descansan, también sueñan. Bueno, pues estos investigadores revelaron detalles sobre la actividad cerebral de los animales durante el descanso. Especialmente se centraron en perros y en gatos. Es probable que los perros, dijo Barrett, sueñen con situaciones cotidianas, pues los juegos que han tenido durante el día, los paseos, sus momentos con los dueños. Esta idea la relaciona con la llamada hipótesis de continuidad, que indica que los sueños reflejan vivencias recientes. Por lo tanto, los perros lo que sueñan son, más que soñar, recuerdan lo que ha pasado durante el día con sus humanos o ellos siendo los protagonistas. En cambio, los gatos podrían estar soñando con cazar o perseguir presas. Aunque ellos no nos pueden contar lo que sueñan, sí que es verdad que existen señales que indican que nuestra mascota atraviesa esas fases oníricas, porque mueven las patas, hacen sonidos, se les mueven levemente los párpados. Los animales además usan el sueño para procesar experiencias. Por eso, Nuria, es importante nosotros como dueños de mascotas asegurarnos de que ellos descansan bien, porque no solo mejoran su salud física, sino que también contribuye a su equilibrio mental. Así que bueno, pues como siempre digo, Nuria, para terminar la sección de esta semana, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Bueno, pues genial, como siempre, las noticias que nos traes, Cristina. Yo recuerdo perfectamente, referente a esta última noticia, recuerdo cuando tenía a mi perro, a León, en más de una ocasión le he visto correr, pero correr, sí, durmiendo, de lado tumbado, y corriendo con las cuatro patitas, moviéndolas como si corriese. Igual. Y es que, claro, estaba soñando, por lo visto, pues que estaba corriendo. Y, claro. Y él estaba ahí con las patitas, pues eso, moviéndolas como si estuviera corriendo. Exactamente igual. Ay, qué gracia me hacía. Qué graciosos son. Sí, yo, por ejemplo, al mío le he visto muchas veces mover la colita, como si estuviese muy contento, mover la colita. También le he visto tener pesadillas, que yo además hice una cosa que desde aquí, pues, se lo digo también a nuestros oyentes, que no hay que despertarles nunca. Yo una vez lo vi que lo estaba pasando tan mal con lo que estuviese
recordando. Ajá. Él además es muy miedoso, tiene miedo a los perros grandes. No sé si ese día a lo mejor pues tuvimos algún tipo de interacción con algún perro, no me acuerdo, y él debe ser que lo estaba recordando, o yo qué sé, lo que estaría soñando, que estaba teniendo una pesadilla, o sea, realmente lo estaba pasando mal, lloriqueaba, bueno, entonces cogí yo y le desperté de una forma pues muy cariñosa y despacito le dije, oye, y luego leí que eso no se puede hacer, así que desde aquí, pues bueno, se lo digo también a nuestros oyentes, nunca despertar a nuestras mascotas cuando estén soñando, así que mucho cuidado. Si lo sueñan, con por esto. algo es, algo tienen Por algo es. que colocar ahí en su sitio, en su subconsciente, que también lo tendrán, claro que sí. Exacto. Ya sabéis que yo soy partidaria de que los animales son hermanos nuestros, o sea que, y evidentemente que tienen un alma igual que la nuestra. Así que, pues eso, a amarlos, por favor, inmensamente, que es lo que se merecen. Bueno, Cristina, lo dejamos aquí, tus vías de contacto. Bueno, si quieren contactar conmigo me pueden encontrar en X como Pluma en la Sombra. Muy bien, compañera, hasta el próximo programa. Adiós, Nuria, hasta la semana que viene. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola Nuria y a toda la familia de este Canal del Misterio. Hoy vamos a hablar de un remedio o varios remedios muy buenos para el cuidado de las encías. Esto es importante saber que los dientes que se incrustan por su raíz directamente en el hueso, para cubrir el hueso y parte del diente, incluida la raíz, encontramos una capa de tejido rojizo, lo podemos ver si sonreímos, que son las encías. Elemento de protección que puede ser afectado y alterarse por alimentos, tabaco, gérmenes de la cavidad bucal. Las lesiones más frecuentes se producen por golpes, mordeduras, rozaduras, y cuando se inflaman hablamos de gingivitis, algo realmente muy habitual, bastante más habitual de lo que puede parecer. Lógicamente, lo que hay que hacer siempre en estos casos es acudir al odontólogo y que diagnostique, que vea, que nos hagan limpieza de encías, limpiezas bucales, revisiones odontológicas que son tan importantes. Pero para tener bien la boca tenemos elixires naturales, pero que no hay que hacer ni preparar nada, como es la infusión de salvia. Para tener y reforzar las encías, incluso las sangrantes, que es otro problema bastante común, además de los remedios y de los cuidados odontológicos, podemos preparar una infusión de salvia y lo que hacemos para prevenir lesiones que afecten a las encías, pues es utilizar esta infusión de salvia como enjuague y desinfectante bucal. En caso de gingivitis o sencillamente para prevenir problemas, pues lo que hacemos es una infusión de una cucharadita por una taza de agua, se deja reposar 5 minutos, se cuela y vamos a hacer con una frecuencia de 3 veces al día, por ejemplo, después de cada lavado y cada limpieza bucal, con el cepillo de dientes, con nuestro dentífrico habitual, pues hacemos enjuagues de 2-3 minutos e incluso gargarismos, porque además la infusión de salvia es muy buena para desinfectar la garganta, incluso en aquellas personas que sufren de halitosis, de mal aliento, y que puede llegar a ser no solo un problema para la persona, sino también para las personas que conviven o rodean a esta persona, ¿no? Otro remedio que ya hemos hablado de él en otra ocasión es el jugo de berro. Las hojas de berro se pueden utilizar en forma de jugo, pero también se pueden masticar, pues para las encías como si fuese un chicle. Y realmente es una verdadera maravilla porque masticándolos durante 5 o 10 minutos y teniéndose líquido en la boca, además se puede tragar, que es totalmente sano, pues vemos que se puede solucionar de una manera realmente maravillosa, ¿no? Y luego el bicarbonato.
Bueno, ¿cuántas aplicaciones tiene el bicarbonato? No solo en la salud, sino también en la limpieza del hogar, como también veremos seguramente en otras ocasiones. Para revitalizar, fortalecer las encías, un par de veces por semana podemos añadir un poquito de polvo de bicarbonato en un dedo y masajeamos las encías durante 5 minutos. Luego podemos enjuagar normalmente la boca y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Esto es importante. Y además con esto vamos a prevenir de otro problema que son las aftas bucales, esas heridas blanco-grisáceas que suelen aparecer en la mucosa, pero también en las encías de la boca, tan dolorosas, sobre todo cuando se tiene que comer, etcétera, pues es un remedio maravilloso precisamente también utilizar los enjuagues de bicarbonato o las hojas de salvia. Hasta la próxima semana con más, lógicamente, remedios naturales. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues apartamos ese velo que separa las diferentes dimensiones, los diferentes planos, para encontrarnos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, Nuria. Nosotros deseando escuchar la historia que nos traes esta noche, Nuria. Hoy te traigo una historia que a mí me encanta porque tiene que ver algo con nosotros. Uh-huh. Y a mí cuando tiene que ver con nosotros, pues me hace mucha ilusión por los compañeros, por ti, por mí y bueno, y también por todos los oyentes que nos comparten todas estas cosas maravillosas. Mira, a ver. Hace un par de semanas, con una compañera del trabajo, le dije que escuchara el podcast, tal, y me comentó que se iba de boda de una de sus amigas. Y su amiga nos escuchó en el podcast y dice que se puso a llorar porque su padre había fallecido hace un año y justo se casaba ella este año y su padre no iba a poder estar. Y escuchó una de nuestras historias que tenía que ver con una novia. Sí. Y dice que ella dijo, madre mía, a mí me pasa eso y no me quiero pasar el día de mi boda llorando. Así que decidió comprar un globo con helio donde ponía papá y mira qué imagen y escena tan bonita, Nuria. A ella la llevó su padrino, el que ella eligió a la boda, y en su muñeca llevaba el globo de helio donde ponía papá. Uh-huh. ¿No? Porque dijo que, por supuesto, ella sabía que a su boda su padre iba a estar de alguna manera, claro. Que ella lo tenía claro. Uh-huh. Y decidió, pues eso, en su mano llevaba el globo de helio donde ponía papá y del otro brazo iba agarrada de su padrino. Uh-huh. Hace la ceremonia entera, ya es una mujer casada, celebran la fiesta y dice, llama a su madre y decide liberar, dice, yo sé que mi padre ha estado aquí conmigo, estaban en una finca, ¿no? Y dice que cortó el lazo y le dijo, papá, ya gracias por acompañarme porque sé que de alguna manera has estado aquí. Dice, así que te libero para que puedas irte tranquilamente, y soltó el globo. Uh-huh. Bueno, pues dice que el globo hizo una carambola y se quedó enganchado en un árbol. Uh-huh. Y dice que allí se quedó toda la noche el globo, ellos hicieron la fiesta y dice que bueno, pues que en un par de veces ella salió y vio el globo y dijo, pues mira, esto para mí es la señal de que mi padre quiere quedarse hasta el final, está la fiesta, como diciendo, está la fiesta, ahora le digo que se vayan lo mejor, ¿no? Pero bueno, dice que en un momento la parte emocional, se quedaron casi todos los invitados a dormir en la fiesta esa noche, o sea, en la finca. Se levantan al día siguiente, que ya ha finalizado, están desayunando y sale ella al árbol y ve el globo todavía allí. Uh-huh. Y ella dice, bueno, pues mira, el globo al final dice, ha sido, pues mira, a lo mejor no ha sido mi padre, ha sido la casualidad, se ha quedado ahí el globo y se quedará, y si no, los de la finca que ya lo quiten, pues pensó ella, ¿no? Sí.
Bueno, Nuria, recogen, empiezan a salir los coches, arranca el coche de los novios, ya marido y mujer, y dice ella que estaban saliendo por la puerta de la finca cuando mira por el espejo retrovisor y ve el globo volando. ¿Qué me dices? Dice, o sea, saliendo por la puerta el globo voló y ya se perdió entre las nubes, que ya dejó de verlo. Dice que claro, que en ese momento empezó a llorar y que ahí entendió que efectivamente el globo era la señal de su padre, que ella había elegido la señal. Y cuando me lo contó me dijo, tienes que saber esto. Me encantaría que lo contaras. Digo, por supuestísimo que lo voy a contar. Claro. Por supuestísimo que lo voy a contar. Y le dije que bueno, pues que me alegraba muchísimo que a través de nosotros hubiese sabido que podía recibir señales de su padre y que por supuesto, claro, que había tenido la señal más bonita y que me había parecido una idea fascinante, maravillosa y preciosa el hecho de decir, mi padre está aquí conmigo y yo sé que está, pero quiero que todo el mundo sepa que esté, ¿no? Claro. Y que esa simbología del globo en su muñeca me ha parecido preciosa. Sí. Y desde aquí, bueno, pues os deseamos lo mejor del mundo como pareja y en vuestra vida, que habéis decidido pasar juntos, y que gracias por contarnos esta historia tan bonita y tan maravillosa. Es que gracias a estos testimonios, pues todos salimos ganando, ¿no? Porque siempre suma, siempre es una historia más a todas las que hemos contado ya en el programa, que son ya muchísimas, ¿eh, Nuria? Son sí, ya van muchísimas. muchas. Y qué alegría que cada vez más personas despierten, abran los ojos, abran el corazón, sobre todo, y se den cuenta de que no solamente hay esta vida, que hay muchas más vidas, con otro cuerpo, con otra forma, en otro estado, pero vida. Seguimos viviendo. La muerte no es el final. Y eso no tiene precio. Efectivamente, Nuria. Y sobre todo la ilusión de saber que, como siempre decimos, y como tú siempre dices, esto es solo un paso, y que no nos veamos no quiere decir que no nos podamos sentir. Ya lo creo, así es, así es. Y bueno, pues eso, aprender a estar más atentos a las señales que podamos recibir, que muchas veces no nos damos ni cuenta porque estamos perdidos en la vorágine, ¿no? del vivir diario, pero que intentemos estar un poquito más presentes, y así pues nos daremos cuenta de que hay más mensajes de los que esperamos y de los que sabemos que nos mandan. Hay muchos más. Lo que pasa es que, bueno, pues no estamos receptivos y no nos damos cuenta, pero sí que están ahí. Bueno, Nuria, lo dejamos aquí, tenemos que continuar con el programa. Tus vías de contacto. Pues bueno, @nuri_pcc, y ya sabéis que ahí estamos para escucharos siempre, para contaros lo que queráis saber, y si no lo sabemos, lo preguntamos. Así es. Que nos encanta saber que estáis ahí. Muy bien. Compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos aquí en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal ha ido la semana? Esta semanita que ha pasado, como siempre, tan rápido. Eso te iba a decir. Rápida como siempre, Juan. Yo no sé si es que yo no estoy aprovechando mi tiempo, si es que estoy más empanado que nunca. Pero es que cuando me vengo a dar cuenta estoy aquí otra vez sentadito, que eso viene, eso muy bien, de hecho. Sí. Pero digo, madre mía, otra vez, jueves, miércoles, sí. Perdón. Mira cómo estoy, no sé ni qué día vivo. No sé ni qué día vivo. Da igual, miércoles, jueves, para nosotros
Siempre es maravilloso poder estar aquí con toda la gente que nos escucha, ¿verdad, Juan? Claro que sí, súper bonito, súper enriquecedor, divertido muchas veces porque también nos divertimos, nos emocionamos, nos ilustramos, vamos, no se puede pedir más. Así es. Bueno, compañero, Ujú. ¿qué herramienta vas a utilizar esta noche? Pues mira, Nuria, esta noche tengo aquí la bolsita de la runa y a ver cuál es ese mensajito. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan las maravillosas runas de Juan Perdomo para esta semana que viene. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, hablando justo de ilustrarnos y de aprender y todo eso, tenemos aquí la runa Kaunas, que es la runa de la antorcha, la luna de la luz, justamente. La runa Kaunas, perdón, habla del conocimiento, la comprensión, la claridad. Entonces, esta semana lo podemos ver de diferentes, como siempre me gusta a mí, ¿no? Darle diferentes enfoques. Sí. Cada runa, cada carta tiene sus lecturas varias. Entonces, por una parte, el consejo puede ser atención a lo que se nos ilumina esta semana, atención a lo que se nos revela, Nuria, puede ser esta semana, que puede ser algo que nos guste menos. En fin, que lo importante es que el consejo lo tomemos como en esta semana es probable que algo se nos haga visible, se nos revele y tenemos que estar preparados para saber lidiar con eso, ¿no? O sea, si es algo que me gusta menos, lo agradezco porque había que verlo, sí o sí, ¿no? Que llegue esa runa Kaunas, Nuria, y nos ilumine una sombra, pues ya nos viene bien también. Pues sí. Claro, porque esto estaba ahí y había que iluminarlo, ¿no? Pero si es algo que me gusta, pues con mucha más razón todavía para disfrutarlo. Entonces, por un lado es estar atentos, Nuria, a eso, a qué se me revela esta semana, qué se me pone delante, qué se me ilumina. Pero por otra parte, el consejo, por supuesto, es algo más activo, que yo implemente esa runa en mi vida. ¿Cómo lo hago? Buscando el conocimiento, buscando la sabiduría, estar abiertos, Nuria, porque la runa Kaunas muchas veces viene con un consejo y es que somos así los humanos, de no creas que ya lo sabes todo. No te cierres a nada, no creas incluso que tu visión es la única o es la verdadera, ¿vale? Pon esa antorchita, ilumina con esa antorchita hacia otros lados a ver si puedes estar equivocado. Escucha otras visiones u otras opiniones, ¿vale? Y luego tú decides, pero que no nos cerremos a nada. Claro. ¿Sí? Estar abiertos, Nuria, incluso en nuestra propia vida, a cosas nuevas, a enfoques que sean nuevos, a nuevas ideas, etcétera. Y una cosa muy bonita de esta runa, para mí como antorcha que es el fuego creador, Nuria. Es decir, ¿qué puedo yo hacer para trabajar con esa energía del fuego en esta semana? ¿Cómo puedo conectar con esa energía fuego, con ese elemental del fuego, para conectar también con la iluminación al final? Porque finalmente es de lo que nos habla Kaunas, la iluminación tanto intelectual como personal o espiritual. La claridad de mente, la claridad de espíritu. Podemos trabajar con velas, podemos trabajar, no sé, Kaunas, por ejemplo, para mí tiene muchísimo que ver, siempre lo digo, con la cocina, con ese fuego que usamos, ese fuego creativo que usamos para cocinar, ese fuego que utilizamos para crear en cualquier aspecto, conectar con eso esta semana, ¿vale? Porque al final lo que conseguiremos es que sea como sea lo que se nos revele o lo que nosotros descubramos, etcétera, va a ser para nuestro avance, Nuria. Entonces, si no prendemos ese fueguecito, si no prendemos esa antorcha, nos lo vamos a perder y no estamos por la labor. Pues no, evidentemente. Así que a disfrutarlo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues maravilloso consejo, como pues siempre, sí. Juan. A mí es una de mis runas preferidas, tengo que decirlo. Ajá. Sí. Siempre tenemos alguna así más consentidilla, ¿no? Ay, sí. Yo tengo más de una porque yo soy muy así. Pero tanto en las runas como en las cartas, como en los oráculos. Exacto, como en los mazos, siempre tienes uno que es como el niño o la niña de tus ojos. Sí. Sí, es verdad, sí, yo qué sé. Y eso es muy bonito porque cada persona resuena con uno con otro. Claro. ¿No?
Y ahí está la conexión también con esa herramienta, que al final es lo importante, Nuria, sí. Además, de verdad. Bueno, Sí, pues sí. compañero, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico farotarot@gmail.com, mi teléfono que es el 691-402-203 y redes sociales y YouTube, Juan Perdomo. Muy bien, pues hasta la semana que viene, Juan. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Y bueno, pues ya queda muy poquito del programa de esta semana, pero antes de terminar tenemos que pasarnos por la frase de la semana. Así que esperamos que la semana que viene estéis ahí, igual que habéis estado esta, bueno, y la anterior, que siempre estáis y que estéis siempre. Eso es lo que nosotros queremos y deseamos. Así que, dicho esto, vamos a por la frase de la semana. Cuando el alma guía nuestras acciones, la vida se llena de belleza, incluso en medio del caos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.